Bienvenidos. Saludos a todos. En el presente podcast vamos a revisar las principales obligaciones que tienen los empleadores en los contratos laborales. El listado de obligaciones para los empleadores lo podemos encontrar en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual menciona 12 mandatos puntuales. Posteriormente, el artículo 59 de la misma norma consagra 9 prohibiciones especiales que también competen a los empleadores. En cuanto a las obligaciones que trae el Código, el artículo 57 inicia con la obligación de poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. El numeral segundo complementa esta anterior, indicando que el empleador también debe procurar los locales y elementos apropiados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Cerrando esta temática de protección a la salud, el numeral tercero obliga al empleador a prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, consagrando además que toda entidad que ocupe más de 10 trabajadores deberá mantener lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. De estas 3 primeras obligaciones, es posible concluir que el listado de este artículo 57 solamente es el preludio de una serie de obligaciones mucho más complejas que la ley ha diseñado en protección del trabajador. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo corresponde a la regulación de la responsabilidad que tiene el empleador en cuanto a preservar la salud y la vida del trabajador, al estar en una posición de garante frente al trabajador subordinado. En relación al numeral primero y segundo, también es posible traer a colación la obligación de entregar los elementos de protección personal, que hacen parte también del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la establecida en el artículo 230, referente a las dotaciones que se le deben entregar cada cierto tiempo a los trabajadores. La fracción final del numeral tercero incluso incorpora como obligación patronal la normatividad que autoridades sanitarias determinen para la protección de los trabajadores, de lo cual se deriva el hecho de que la mayoría de empleadores en Colombia deban contar en sus instalaciones con camillas de primeros auxilios, botiquín, extintores de incendios, entre otras, y obligaciones que se agudizan dependiendo del objeto social de la entidad empleadora. El numeral cuarto del artículo 57 habla de la obligación principal de pagar la remuneración pactada. Al igual que las 3 anteriores, puede verse esta obligación solamente como una antesala de todas las obligaciones patronales relacionadas con el salario, tales como cotizaciones a seguridad social, pensión, salud, ARL, caja de compensación familiar y para fiscales como ICBF, SENA, así como reglamentaciones para la afiliación de voluntarios, pasantes, cuotas SENA, por nombrar algunos. Otro de los temas relacionados con el salario es el pago de las horas extras o trabajo suplementario bajo las tarifas legalmente establecidas, así como el reconocimiento de los recargos nocturnos o dominicales. Otro tema que podemos mencionar relacionado con el salario es el pago de las primas de servicios en junio y en diciembre calculadas sobre el salario real, así como el pago de las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada anualidad al fondo elegido por el trabajador, e intereses de las cesantías a más tardar el 30 de enero directamente pagadas al trabajador.
Estos son algunos ejemplos de esquemas complejos de obligaciones que no están indicados propiamente en el listado del artículo 57, pero que son parte de las principales preocupaciones de los empleadores para cumplir con la norma laboral. El numeral quinto del artículo 57 establece como obligación patronal el absoluto respeto a la dignidad del trabajador, sus creencias y sentimientos. Aunque el listado de este artículo pueda parecer un poco desordenado, continuando con el ejercicio de integración con demás normas laborales, en este caso podemos profundizar esta obligación con esquemas como la Ley 1010 del año 2006, referente al sistema de prevención del acoso laboral, o el esquema establecido en la Ley 1581 de 2015 en cuanto a la protección de los datos personales. Estos dos sistemas, que se derivan de la protección a la dignidad del trabajador o su esfera privada, no son los únicos, pues también surgen obligaciones de índole constitucional y que se pueden relacionar con otros derechos fundamentales. El numeral sexto del artículo 57 establece lo siguiente: conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, o para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros. En este mismo sentido, en cuanto a los permisos y licencias, el numeral décimo del artículo 57 establece la obligación de conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, una licencia remunerada por luto igual a 5 días hábiles, cualquiera que sea la modalidad de contratación laboral de este trabajador. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral, por lo que debe analizarse desde otra perspectiva. Finalmente, en el régimen de licencias están los numerales 11 y 12 del artículo 57, los cuales consagran la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, las cuales fueron modificadas recientemente para ampliar a 2 semanas la licencia de paternidad y crear alternativas para la licencia de maternidad y el cuidado conjunto entre padre y madre del bebé. Debido a la complejidad del tema, en el reglamento de trabajo se deben señalar las condiciones para las licencias antes dichas. El séptimo numeral del artículo que estamos estudiando impone al empleador dar al trabajador, a la expiración del contrato laboral, una certificación en la que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado, e igualmente hacerle practicar el examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el contrato de trabajo hubiere sido sometido a algún examen médico. En este caso, sobre los exámenes médicos, la empresa debe practicar examen de ingreso antes del inicio del contrato laboral, examen periódico cada año de ejecución del contrato laboral y examen de egreso cuando termina el contrato laboral. En cuanto al examen de egreso, el empleador cumple su obligación haciendo la remisión al examen médico pagado por el empleador, por lo que si el trabajador libremente decide no practicarse el examen de egreso, el empleador igualmente cumple con su obligación de darle la posibilidad de tomar el examen de egreso. El numeral octavo
establece la obligación del empleador de pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo que la terminación del contrato se origine por culpa del trabajador o por su propia voluntad. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. Este numeral se refiere tanto a los casos en los que el empleador requiere que el trabajador cambie de residencia, como a aquellos casos en que el empleador solamente envía ocasionalmente al trabajador en comisiones especiales, para lo cual ya el nombre de estos gastos se llama viáticos, que incluyen alimentación, alojamiento y transporte. Además de esta serie de obligaciones, el artículo 59 establece las siguientes prohibiciones para los empleadores. Primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios o prestaciones en dinero que le correspondan al trabajador sin su autorización previa y escrita en cada caso, o sin mandamiento judicial. Segundo, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este trabajo. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación, como por ejemplo impedir que se inscriban a algún sindicato. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear en las certificaciones laborales signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio en la empresa inicial. Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofendan su dignidad humana. Estas son algunas de las obligaciones y prohibiciones que tienen los empleadores con respecto a sus trabajadores. Gracias por habernos acompañado.